de Dios aquí presente. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para Dios y también lo debe ser para nosotros, porque nosotros somos su pueblo, somos ovejas de su prado también. Y así como Él se preocupó por su pueblo de Israel, así también se preocupa por nosotros, que también somos su pueblo. Esta pequeña congregación que Él quiere levantar y que Él quiere mostrar, seguir mostrando su misericordia, su amor, su bondad, en todas formas. El versículo clave del día de hoy para este tema lo tenemos ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A veces yo me pregunto en los días de servicio, sobre todo el día domingo, Señor, ¿cómo vendrán nuestros corazones? Porque a veces ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, pero el Señor sí lo conoce. Y le digo: Señor, muéstranos cómo viene nuestro corazón, Padre, muéstranos para hacer algo por ese corazón. Dice la palabra de Dios que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Por eso es que debemos preocuparnos por la situación que guarda nuestro corazón. Y el Señor, al darnos este verso que nos dice que si oyéramos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. La alabanza que le acabamos de dar al Señor debe haber ablandado ese corazón, porque yo también me cuento, también tengo el corazón duro. Pero ¿por qué tenemos el corazón duro, hermanos? Porque sabemos que muchos tenemos problemas, tenemos aflicciones, tenemos situaciones difíciles que hay en nuestra vida. Y esas circunstancias van haciendo que el corazón se vaya endureciendo. También van haciendo que nosotros vayamos perdiendo credulidad a nuestro Señor, que vayamos perdiendo fe. Hermanos, el pueblo de Israel le sucedió lo mismo. Su vida en el desierto no fue fácil. También nuestra vida en esta tierra, en este mundo, no es fácil. Sin embargo, el Señor todavía, con ese llamado que nos hace, no endurezcas tu corazón, no endurezcas, porque si nosotros tenemos un corazón endurecido, entonces estamos mostrando que no amamos a Dios. ¿Cómo puede un corazón duro amar a Dios? Entonces desde ahí debemos nosotros de analizar que nuestro corazón, cómo está, realmente hay cabida para nuestro Dios, para nuestro Señor. Amamos a nuestro Creador. El Señor nos hace esta invitación, que nosotros como congregación debemos buscar tener una amistad sólida, una amistad muy estrecha, una amistad fuerte entre nosotros, pero no nada más entre nosotros. Como congregación también debemos tener una amistad fuerte con Dios, con nuestro Señor. Y que no solamente lo veamos a Él como ese Dios, como ese Padre que suple nuestras necesidades, sino que también lo debemos de ver como nuestro amigo, lo debemos de ver como nuestro consejero. Nosotros debemos verlo a Él como a alguien que tenemos enfrente y podemos hablar con Él. Que nosotros con mucha confianza podamos acercarnos a Él, podamos buscarlo a Él y escuchar
lo que Él nos dice y hacer su voluntad. Los conflictos y los problemas nunca se van a terminar, hermanos, pero estando en la presencia del Señor, estos conflictos, estos problemas no son nada, porque Dios es más grande que todos nuestros problemas. Entonces nosotros debemos de estar confiados en que Dios va a hacer algo por nosotros, porque Él es fiel. En cambio nosotros somos infieles, ¿verdad? Pero Él va a seguir siendo fiel. Por su amor y misericordia que Él nos tiene, Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestros clamores, no porque lo merezcamos, sino por ese amor y misericordia que nos tiene. Él quiere que nosotros tengamos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón con el cual Él pueda tratar, no un corazón duro. El corazón del pueblo de Israel, por todo el viaje que tuvo en el desierto, se fue endureciendo y endureciendo y endureciendo por tantas dificultades, por todas las circunstancias por las cuales ellos iban pasando. Sin embargo, hoy el Señor nos hace un llamado: si oyes hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón, no lo endurezcáis, porque cuando Él nos hace un llamado es porque nos va a dar algo, es porque Él quiere hacer algo en nosotros. Vayamos a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo pone de ejemplo al pueblo de Israel, le pone de ejemplo a los corintios, pero también a nosotros nos pone de ejemplo en esta mañana. Veamos qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Capítulo 10, verso 1 al 12. Lo voy a leer. Ustedes sigan con su mirada y mediten en esta palabra conforme la vamos leyendo. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice esa palabra como ejemplo. Como ejemplo, ¿para quién, hermanos? Para nosotros también. Él les estaba hablando a la iglesia de Corinto, pero también en esta mañana nosotros recibimos este mensaje. También a nosotros nos pone de ejemplo todo lo que pasó en el pueblo de Israel. Todos sabemos que Dios nos guía y nos habla a través de la Escritura.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él nos está hablando, nos está mandando a hacer su voluntad. Sin embargo, obedecemos a lo que dice su palabra. ¿Por qué no obedecemos? Porque tenemos un corazón endurecido, tenemos rebeldía, tal vez tenemos incredulidad también, a pesar de que el Señor nos ha dado muchos ejemplos, al menos a nosotros aquí en esta congregación, de su poder, de su gloria. Nos ha dado muestras, se ha manifestado en nosotros. Sin embargo, así como el pueblo de Israel, seguimos incrédulos y seguimos rebeldes, no obedecemos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos que este corazón cambie, que este corazón sea transformado. Pero este corazón solo no puede ser cambiado, solo no puede ser transformado. Necesitamos la gracia y el poder del Señor. Así como estamos nosotros, andamos con un corazón que está siempre vagando. ¿Cómo es esto? Un corazón que está siempre vagando es un corazón que no sabe ni lo que quiere. Es un corazón que ahorita dice, quiero esto o voy allá, y al rato cambia de parecer. Es un corazón que no está definido. No sabemos realmente el camino que tenemos que seguir, porque no hemos permitido que el Señor conduzca nuestro camino, no hemos permitido que el Señor nos guíe. Dios tuvo muchas promesas para su pueblo de Israel. Una de esas promesas fue que toda la nación de Israel iban a ser sacerdotes y reyes. Vemos lo que dice Éxodo 19, 3 al 6. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura, por favor. Éxodo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice el Señor, si dieres oído a su voz y guardares mi pacto. El pacto son los mandamientos. Esta fue las promesas que el Señor hizo a su pueblo de Israel. Pero les dice, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Y todavía el Señor sostiene esa promesa también con nosotros. Todavía Él busca un pueblo que dé oído a su voz y que también obedezca su pacto, que cumpla su pacto. Todavía Él anda buscando varones, mujeres, que escuchen su voz y obedezcan. No es eso nada más privilegio del pueblo de Israel, es para todos los hijos de Dios que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo, y que nosotros estamos también en esas promesas. Si ustedes se fijan, como está ahí en la diapositiva, qué tan importante es para el Señor esta palabra, porque está repetida varias veces en la Biblia.
Primero está en el Salmo 95:7, quieren buscar ahí esa misma palabra. Salmo 95:7. Si alguien la encuentra, le da lectura. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como Meribá, como el día de Masá en el desierto. Ahora vemos en el libro de Hebreos también cómo está esta misma cita. Hebreos 3, 7 y 8, en el verso 15 y en el capítulo 4, verso 7. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación. Ahora en el capítulo 4, verso 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí vemos cómo el Señor le preocupa la condición de nuestro corazón al repetir varias veces esta cita en su palabra. Y en esta mañana Él nos está llamando a que no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a ver un ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a Éxodo 7:1, por favor. Dice esta palabra, Éxodo 7:1. ¿Y estamos todos ahí? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Éxodo 17:1. 17. No, Éxodo 17:1. 17:1. ¿Sí? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí empieza el problema de Israel, el sufrimiento. 2 millones de gente caminando por el desierto, que salieron de Egipto, se encuentran en que quieren beber agua, tienen sed y no hay. Es el primer problema en que se encuentran. Empiezan ellos a darse cuenta y se empiezan ellos a enfrentar por ese problema. Como ellos se ponen en pelea contra Moisés a reclamarle, a pedirle que quieren agua y que él debe buscar la manera de darles agua. Esta situación del pueblo de Israel es una situación que también nosotros podemos observar en los cristianos. Cuando nosotros tenemos por costumbre algún problema y no nos sale, no podemos nosotros resolver ese problema, nosotros muchos cristianos podemos tener esta actitud de altercado, esta actitud también de tentar a Dios, porque el pueblo de Israel había visto cómo Dios los hizo cruzar el Mar Rojo, cómo Él abrió el mar para que ellos cruzaran en seco, y esto debió haber servido al pueblo de Dios a confiar y a saber que Dios no les iba a hacer falta nada con Él, que ellos iban a estar seguros. Sin embargo, una vez que se presenta el agua que quieren tomar, ellos se olvidaron de ese milagro que hizo Dios al cruzarlos por el Mar Rojo.
y empiezan a enojarse, empiezan a pelear, a tener altercados con Moisés. Ese es el problema en que se enfrentaron. Nosotros también, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando las cosas que queremos nosotros iniciar algo no nos sale bien, como nosotros lo planeamos, nos enojamos, nos llenamos de ira y empezamos nosotros, algunos a reclamarle al Señor, algunos a decirle, ¿por qué me haces esto? ¿Sí? Como posiblemente, tal vez, algunos hermanos se pueden tener un altercado con su pastor porque algo no salió bien en su vida y empiezan a discutir con el pastor. Entonces vemos aquí que la misma actitud estamos teniendo. ¿Por qué, hermanos? Por el corazón endurecido. Por eso, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la guianza del Espíritu Santo. Vemos lo que dice Éxodo 17:3, por favor. Ya estamos ahí, Éxodo 17:3. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí vemos que el pueblo de Israel ve la situación ya en que se encuentra y empieza a murmurar en contra de Moisés y también de Aarón, que eran los líderes de sacar a ese pueblo de Egipto. Empiezan a murmurar. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice? No murmures, no murmures. ¿Qué fue lo que pasó a la hermana de Moisés? Porque se puso a murmurar de su propio hermano por esta situación, este problema. ¿Qué pasó? Que María se llenó de lepra, ¿sí? Por murmurar. Hermanos, hay muchos cristianos que se la pasan murmurando. Parece que esa es costumbre ya. Uno de los grandes problemas que tienen las congregaciones, murmurar. Me pregunto yo, ¿no tienen temor de que un día de estos tengan la boca llena de granos, por no decir lepra, amanezcan con la boca llena de granos? La murmuración es algo que Dios no tolera, y más si la murmuración la están haciendo hacia alguno de sus siervos, por ejemplo, pastores, líderes. Moisés solo estaba haciendo la voluntad de Dios. Él no fue el responsable de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él solo estaba siguiendo las indicaciones de Dios y el pueblo no le tenía que pelear con él, que altercar con él o reclamarle a él. Ahora, Dios fue el que puso a Moisés a liderar a ese pueblo. Él lo preparó a Moisés. Y cuando un cristiano murmura contra un siervo de Dios, se está trayendo maldición. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta que el ejemplo de Israel es claro para nosotros. Tenemos ahí un patrón de conducta que no fue agradable al Señor. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos ventaja más que el pueblo de Israel porque nosotros tenemos este libro. Ellos no tenían este libro. Nosotros tenemos este libro en el cual nosotros podemos guiarnos y saber cuál es la voluntad de Dios, saber qué es lo que quiere Él que hagamos para su obra. Tenemos esa ventaja. Pero muchas veces este libro, algunos cristianos lo esconden para que no sepan sus amistades que son cristianos.
Algunas veces este libro está por ahí guardado, llenándose de polvo, y no lo sacamos más que el día domingo, y solo lo leemos los pocos versículos que aquí se muestran, no más. Regresan a casa y la Biblia vuelve a ser guardada en su lugar. Esa ventaja tan grande que tenemos nosotros para poder encontrarnos con el Señor, para saber lo que Él nos está diciendo, que Él nos está hablando, desperdiciamos. Es palabra de Dios, hermanos. Este verso dice: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dios quiere que nosotros sintamos un temor, pero un temor santo, que solo Él lo da. Y Él quiere que nosotros lo respetemos como nuestro Dios que es. Que no lo miremos como si fuera alguien insignificante. Dios es nuestro Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios es el Dios que nos sacó a nosotros de Egipto. Egipto es un símbolo del mundo. Dios es un Dios que tuvo misericordia de nosotros. Vemos que el pueblo de Israel también le decía a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este desierto a sufrir? Y eso es mentira, hermanos. Ellos estaban allá afligidos, eran esclavos. Y muchos decimos también así, cristianos: cuando yo era o estaba en el mundo, estaba mejor, tenía esto y aquello. Pero se están engañando, porque aún estando en el mundo tú tienes problemas, tienes muchas aflicciones, no estás en paz, no estás tranquilo. Y eso decía el pueblo de Israel, y nosotros también lo decimos. ¿Estamos con Dios ahora? Sí, estamos con Dios, pero estamos en su presencia, estamos en su compañía. Y aunque tengamos problemas, tengamos dificultades, pero al estar en su presencia es como un reposo para nosotros, un descanso, y nos olvidamos de esos problemas, de esas enfermedades, que no es lo mismo que si estuvieras en el mundo. Allá no duermes, estás todo el tiempo pensando en tus problemas, en tus circunstancias. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú oras, clamas a Él, Él hace una obra en tu corazón y tú te olvidas de lo que está pasando en tu vida, te olvidas. Y tú puedes seguir así, caminando con Él, porque tienes la fe, la confianza de que Él te va a dar esa paz, esa tranquilidad. Pero muchos no creen todavía. Hay incredulidad por el corazón endurecido, porque no quieren aceptar, escuchar la voz de Dios, no quieren obedecerla, no quieren tener esa comunión, esa relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando entramos a esa presencia íntima con el Señor derrama su poder. Su poder es un fuego consumidor, y ese fuego consumidor va quemando nuestra carne, va quemando todo lo que nosotros traemos aquí que es carnal. Él va quemando todo aquello que sabe que no le agrada, que no es de Él, que no le pertenece, y Él quiere limpiarnos de toda esa carnalidad. Pero ¿qué debemos hacer? Pues debemos dejarnos, debemos permitir, debemos entregarnos al Señor, pero de una manera sincera, de una manera definitiva. Porque ahorita estamos escuchando este mensaje, que el Señor nos está llamando, nos está diciendo: si oyeres mi voz,
no endurezca tu corazón. ¿Sí? Sin embargo, ahorita tenemos esa palabra del Señor, ese llamado. Pero ya que terminamos, ya que salimos del templo del Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Nos olvidamos, ¿sí? Nos encaprichamos, nos rebelamos y pues hacemos a un lado lo que oímos aquí. Y eso es lo que el Señor dice: no tomes mis palabras ligeramente. Pero hermanos, el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y Él sabe realmente lo que nosotros traemos. Como dijo la profecía, eres mi oveja, yo te conozco. Él nos conoce a todos. No hagamos lo mismo, vuelvo a repetir, lo mismo que hizo el pueblo de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? No quiso escuchar la voz de Dios. Vamos a Éxodo 20:19. Éxodo 20:19. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. Hasta ahí, hermano, 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El mismo pueblo de Israel rechazó oír la voz de Dios y mejor quiso que a través de Moisés ellos recibieran lo que Dios quería que hicieran. Pero Dios, hermanos, no quiere intermediarios. Dios no quiere que haya intermediarios en nuestra vida. Él quiere tratar directamente con cada uno de nosotros. Sin embargo, también nosotros decimos lo mismo que Israel. Rechazamos oír de Dios. Rechazamos porque no queremos que Él haga algo en nuestro corazón y nos vaya quitando lo que nos gusta hacer, nuestra carnalidad. Les voy a leer un testimonio donde van ustedes a ilustrarse mejor por qué dijo el pueblo de Israel para que no muramos. Es un testimonio de un pastor cuando él era un joven. Él en ese entonces era un estudiante de secundaria. Dice así: al ingresar a la escuela secundaria, tuve la oportunidad de jugar fútbol americano. Aún después de que mis días de jugador terminaron, disfrutaba el ver un partido, tanto que me apasionaba mientras alentaba con entusiasmo a mi equipo favorito desde mi sillón. Un día, mientras veía uno de estos partidos por televisión, el Señor me dijo en forma repentina, pero delicada, que apagara el televisor y me olvidara del partido. Estaba completamente sorprendido y pensé que Dios me estaba bromeando. Dios no bromea con estas cosas. Me confirmó que estaba hablándome y que debía obedecerle. Esta directiva de Dios me irritó. Sentía que no había nada de pecaminoso en el fútbol americano y que yo tenía derecho a divertirme de vez en cuando.
Dios insistió y me rendí a su voluntad. Unas semanas después estaba por jugarse otro partido y pensé para mis adentros que probablemente el Señor no le importaba si tan solo encendía el televisor el tiempo suficiente como para ver el marcador. El Señor me hizo saber, en términos para nada ambiguos, que sí le importaba que prendiera el televisor. Nuevamente me sometí a su voluntad. El fuego de la voz de Dios estaba haciendo morir mi carne. Qué dolor producía el poder de la voz de Dios al obrar en mí. En aquel tiempo yo había estado buscando al Señor con respecto a otros problemas en mi vida. Este asunto de dejar de ver partidos de fútbol parecía ser un tema aislado, pero a medida que el fuego de la voz de Dios ardía en mí, comencé a ver que existía una conexión directa con esto y los demás problemas. Al pasar el tiempo, Dios me mostró que el asunto del fútbol era la punta del iceberg y que estaba respondiendo mi oración sobre lo que yo pensaba que eran cuestiones sin relación. Dios utilizó mi ruptura con el fútbol para comenzar una nueva obra en mi corazón y producir cambios en mi vida. Su voz hizo morir áreas carnales en mí, pero también trajo nueva vida a mi espíritu. Cuando respondí a la voz de Dios, el Espíritu Santo pudo hacer una obra que trajo libertad a otras áreas de mi vida. Entendemos, hermanos, que el Señor quiere obrar en nosotros, y cuando Él nos dice no hagas esto, no hagas aquello, es porque Él sabe lo que está delante de eso y sabe que vamos a tener más problemas y que va a ir aumentando todos esos problemas. Afortunadamente, este pastor en su tiempo de joven obedeció a lo que el Señor le pedía. Vean ustedes que él pensaba que mirar un partido de fútbol no era pecaminoso, pero yo creo que le quitaba tiempo para que él se pusiera a leer la Biblia o hiciera obras para el Señor. Y muchos de nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que son vanas. Perdemos mucho tiempo en eso. Y a veces esa pérdida de tiempo a la larga nos va a traer problemas, nos va a traer conflictos, nos va a traer situaciones difíciles en las cuales después no vamos a poder salir, y entonces sí vamos a estar clamándole al Señor, ayúdame, ayúdame. Pero mientras no obedecimos, cuando Él nos decía, no hagas esto, no vayas por allá, ¿sí? Quédate en tu casa, quédate a orar, ¿sí? Entonces vemos aquí que lo importante que es para el Señor que nosotros escuchemos su voz, que nosotros obedezcamos a esta palabra, a su pacto. De esa manera nosotros vamos a ser victoriosos y vamos a seguir adelante. Un ejemplo de desobediencia muy conocido del pueblo de Israel es cuando ellos tenían hambre y el Señor pues les dio maná del cielo. Ellos no pudieron obedecer esa orden tan simple que les dio el Señor. No pudieron obedecerla. Esta orden consistía en que ellos debían de recoger maná diario durante 6 días. Y el 6º día, ellos tenían que recoger una porción doble, porque el 7º día no iba a haber maná, ya que es el día de descanso, día de reposo. Sin embargo, pues ellos no obedecieron. Unos recogieron más, otros recogieron menos. Vamos a leer en Éxodo 16. Del 15 al 21.
Si alguien le da lectura, por favor. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. De comer de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis uno para los que están en mi tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, y faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y crió gusano, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Éxodo 16, vamos a ver lo que dice en el verso 26 al 30. Yo se los leo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Esta orden tan simple que el Señor les dio, no la pudieron cumplir, no pudieron obedecerla. ¿Por qué creen, hermanos? Por el corazón, ¿verdad?, duro que tenían, y también por la incredulidad, la desconfianza. Tal vez pensaron, si no me alcanza lo que recojo en el séptimo día, ¿qué voy a comer en el séptimo día? Y algunos salieron al séptimo día a recoger maná, pero ellos tenían claramente indicado que recogieran doble porción. Dice ahí un gómez es equivalente hoy en día a 3 litros, .7. Y vemos pequeñeces, cosas tan simples, el pueblo de Israel no pudo cumplir con ellas. ¿Ustedes creen que era muy difícil recoger diario el maná y el sexto día recoger doble y ya? ¿Era muy difícil esto? No, hermanos, ¿verdad? No era nada de difícil, pero pues siempre estamos rebelándonos contra las órdenes que nos dan. Siempre decimos yo, ¿por qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Realmente Dios quiso prepararlos como un ejército poderoso, pero ellos no se dejaron. Un ejército hace las cosas sin cuestionar, hace lo que les manda sin cuestionar, y ellos siempre estaban cuestionando por qué es lo otro. Siempre estaban en esa actitud. Hermanos, yo creo que pues ya es tiempo, como congregación, como pueblo que somos, que tomemos muy en serio esta palabra, porque es un llamado que el Señor nos está haciendo, es un llamado, ¿sí?, que escuchemos su voz, que no endurezcamos el corazón. Y este llamado, hermanos, es un llamado porque el Señor realmente quiere ayudarnos, quiere levantarnos, que crezcamos espiritualmente. Pero si seguimos en la rebeldía, pues no vamos a poder lograr eso. Y el Señor levanta las bendiciones que tenga para nosotros si seguimos en la actitud de este pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos mucha ventaja, porque ya sabemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Ya sabemos lo que nos va a acontecer a nosotros si caminamos como ellos caminaron. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, hay que reconocer
que lo que nos está diciendo esta mañana es verdad, que lo que nos está diciendo esta mañana es para que nosotros seamos cambiados, para que nosotros seamos otro tipo de cristianos. La oportunidad que nos está dando el Señor de que nosotros podamos ser transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? En la medida en que nosotros le permitamos al Señor obrar en nuestra vida, en esa medida. Vamos a ver lo que dice la última diapositiva. Es el deseo del corazón de Dios. Deuteronomio 5:29. Dice la palabra: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? ¿Quién quiere, quién desea ese corazón que quiere el Señor que tengamos? Un corazón que sintamos temor, ¿sí?, hacia Él, que nosotros cumplamos su pacto, los mandamientos, todos los días de nuestra vida, para que nos vaya bien, no solamente a nosotros, también a nuestros hijos. Pero solos no podemos, ¿verdad? Solos no podemos, necesitamos ayuda. Y eso quiere el Señor, ayudarnos a derramar esa gracia que necesitamos, ese poder que fluye de su boca cuando Él nos habla. Solo así vamos a poder nosotros lograr cumplir con la voluntad de Dios, lograr hacer o cumplir en hechos con el pacto. Solo de esa manera. Entonces, hermanos, no echemos estas palabras livianamente, ¿verdad? Como decimos, hay que tomarlas en cuenta. Muchos nos quejamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué esto y por qué aquello? Pero realmente estamos haciendo lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos manda. Estamos nosotros teniendo una vida entregada a Él. Es algo que tenemos que meditar cada uno de nuestros corazones, desde los jóvenes, ¿sí?, mujeres, varones, ancianos, todos tenemos el mismo problema, endurecemos el corazón. Todos tenemos el corazón endurecido y solo con la gracia de Dios vamos a poder ablandar el corazón y el Señor nos puede dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Yo en lo personal le pido al Señor que cambie mi corazón, porque todos tenemos el mismo problema, todos. Pero pues hay que decir al Señor: Señor, yo no puedo, ayúdame por favor. ¿Sí? Es lo que debemos hacer, hermanos. Bien, vamos a hacer una pequeña oración.